¿Qué tal, Marco? Una bendición estar aquí con vos y con todos los que nos escuchan y nos ven a través del Facebook. Esperemos que no seamos solo dos, ¿verdad? Y que haya una multitud allí deseosa de conocer más sobre este tema. Las disculpas por haber comenzado un poquito tarde, tuvimos un problemita técnico aquí con la conexión, pero ya está resuelto y esperamos no tener problemas en el resto del programa. Un problema técnico y con el técnico. Y con el técnico. Pero era el técnico ese que andaba ya en el Mundial, ¿no? ¿Verdad? Técnico de la selección. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, como todos los temas que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Tema que tal vez en algunos aspectos o algunas secciones de este tema, que es realmente una doctrina, pues para algunos ha sido de debates a lo largo de los años, de no ponerse de acuerdo con diferentes posiciones, pero más allá de eso hoy queremos pues hablar, y como le hemos anunciado esos días atrás, de la doctrina de la soteriología o más fácilmente para entenderla, la doctrina de la salvación. Será un tema importante don Sadrach, a tratar, a hablar, más allá de que somos cristianos y se supone que como cristianos pues al creer en Cristo ya tenemos la salvación. Será un tema tan importante a tratar. Sí lo es un tema importantísimo porque para hablar de la salvación hay que hablar de un tema olvidado el día de hoy, que es el problema del ser humano, porque ya la palabra salvación tiene que aludir y alude a una situación previa que requiere, que demanda esa salvación. Ahora, ya en este comentario introductorio, permitime decir algo que no es sobre la salvación, sino más bien cómo creo yo que los cristianos debemos acercarnos a un tema como este, que es un tema bíblico desde luego, el de la salvación. Porque cada vez más escucho personas que se refieren como de manera negativa a la teología, a la doctrina o a lo que ellos llaman el dogma. Entonces, si ustedes que me están escuchando, al igual que yo, han escuchado a personas que se refieren al cristianismo de una manera negativa cuando se mencionan las doctrinas del cristianismo, las enseñanzas del cristianismo, los fundamentos del cristianismo o los dogmas del cristianismo, yo quiero decirles que para mí ese es un lenguaje inadecuado. Yo creo que nadie debería tener esa actitud, porque la actitud correcta es la siguiente. Vean, hoy vamos a hablar del tema de la salvación, pero ustedes no deben ver esta conversación y lo que vamos a decir, no deben verlo como que es algo que se está diciendo que todas las personas que están escuchando deben de creerlo así exactamente igual. No, cuando los cristianos nos reunimos a hablar de lo que creemos, en este caso lo que creemos sobre la salvación, es para que todos vengamos con un espíritu abierto a aprender, a escuchar y a examinar, o sea, a comparar. Lo que yo los invito entonces es que usted tenga en mente la Biblia, que usted tenga a mano la Biblia, para que conforme usted escucha, usted que lee la Biblia, usted vaya diciendo, eso hace sentido, o diga, no, eso no hace sentido, porque lo que hace sentido es esta otra cosa. Pero que lo haga pensando en la Biblia, que lo haga con conocimiento de la Biblia. O sea que al conversar, siéntase parte y siéntase invitado a reflexionar. Invitado a reflexionar lo que decimos y a compararlo con la Biblia, desde luego. Porque el propósito de este programa y el propósito de lo que voy a decir es tratar de reflejar la Biblia. Pero a todos nos toca juzgar y concluir si lo que estoy diciendo refleja o no refleja la Biblia.
si lo refleja adecuadamente o si refleja inadecuadamente la Biblia. Esa es la invitación entonces al venir a este diálogo sobre la salvación, porque no hay que tener ningún temor en dialogar sobre lo que creemos y sobre lo que entendemos de la Biblia. Pero todos estamos invitados a leer la Biblia, a estudiar la Biblia y a hablar del tema de la salvación también y a concluir lo que usted crea más correcto. Ahora, si usted lo hace pensando en la Biblia, perfecto. Ahora, si usted quiere hablar de la salvación, no bíblicamente, sino de otras fuentes, de otros paradigmas o lo que sea, pues ya eso es otra cosa. Ese no es mi propósito en esta tarde. Mi propósito es hablar de la salvación desde un punto de vista bíblico. Ahora, en esa invitación de poder pensar y reflexionar, si alguno tiene alguna pregunta que hacer, la puede hacer ahí en el Facebook y con mucho gusto pues la vamos a leer, y si podemos abarcarla, pues obviamente vamos a aprovechar la oportunidad. Ahora que usted hablaba, bueno, en esa introducción y que hablaba del dogma, ¿será que cuando usamos la terminología dogma nos llamará eso a pensar que mi pensamiento es tal cual es y que no debe cambiar? Porque usted está diciendo que, pues más allá de lo que uno piense, lo que uno crea, pues hay que revisar su pensamiento a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Pero entonces, cuando hablamos de dogma, ¿será que eso nos lleva a nosotros a pensar que mi pensamiento, como es dogmático, no va a cambiar y me lleva a mí a no reflexionar según lo que dice la Biblia, de acuerdo en ese tema, pues la doctrina de la salvación, pero cualquier otro tema de la Biblia? Sí, bueno, la palabra dogma, como seguramente todas las palabras, tienen diferentes acepciones que son diferentes definiciones. La palabra dogma es una palabra eclesiástica, es decir, un dogma es una doctrina, que es una enseñanza, que un determinado cuerpo eclesiástico lo ha definido como su doctrina, o sea, como su enseñanza, como su posición. Entonces, dogma, el sentido que tiene es ese contexto eclesiástico. Ahora, otras acepciones de dogma, pues es cuando una persona dice, esto es lo que yo creo y de aquí no me muevo y soy dogmático, ¿verdad? Pero eso ya es una persona hablando, diciendo, yo tengo una convicción, la considero mi convicción hoy y la considero que la voy a tener mañana y nadie me va a hacer cambiar. Entonces decimos que esa persona es dogmática. Pero ya ese es un sentido derivado, un sentido que viene hacia las personas y las opiniones de las personas y cómo las personas consideran sus opiniones, ¿verdad? Que le quieren dar como una base más fuerte, diferente a una opinión. Entonces, la palabra dogma va a ser una creencia de un determinado grupo, en este caso un grupo eclesiástico. Entonces sí, una determinada iglesia puede tener un dogma que es lo que ellos han definido, es su creencia y es su posición. Ahora, desde el punto de vista cristiano evangélico, nosotros creemos que todas las doctrinas, tanto las que son dogmas oficiales como las que no lo son, todas las doctrinas deben someterse a la enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, para los cristianos evangélicos, toda doctrina y todo dogma puede ser revisado, debe ser revisado con la Biblia de manera constante. Cada generación está llamada a revisar sus creencias, cada generación de cristianos están llamados a revisar sus creencias con la Biblia, desde el punto de vista de nosotros, los cristianos evangélicos. Entonces nosotros no podemos decir, esta es la definición que sirve para hoy y que servirá para las próximas generaciones. No, nosotros lo que decimos es que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios nos ha dejado, y la Biblia sí permanece para siempre, y que las creencias de las personas, o sea, nuestras doctrinas cristianas,
deben estarse revisando con la Biblia, es más, formulando y reformulando en cada generación. Hay que aprender del pasado, pero no quiere decir que hay que obedecer al pasado. Lo que sí nosotros tenemos, los cristianos evangélicos, tenemos como fuente que no cambia, es la Biblia como palabra de Dios. Por eso nos preocupamos que la Biblia esté accesible a todo creyente en su idioma y que además las personas puedan estudiar la Biblia. Eso es lo que el cristiano evangélico quiere, que toda persona estudie la Biblia con las herramientas correctas, con las ayudas correctas que hay para estudiar la Biblia. Porque hacer la Biblia un libro antiguo y haber sido escrito durante un tiempo largo y escrito en otros idiomas, entonces claro que se requieren herramientas para estudiar la Biblia. Esa es la preocupación del cristiano evangélico que cree que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, pues continúo con esa introducción que estamos haciendo antes de entrar de lleno al tema. Hay dos cosas que me están llamando la atención de lo que usted está diciendo. Por un lado, y estoy pensando en el mundo posmoderno que estamos, usar la palabra dogma o la palabra doctrina o la palabra verdad casi que es insultar la mente de muchas personas. Porque hoy cuando usted dice, no, la Biblia dice tal cosa, eso está siendo dogmático y está siendo un intolerante, etcétera, etcétera. Entonces, ese contraste entre lo que dice la palabra de Dios y lo que yo como cristiano debo creer, con lo que hoy cree el mundo, que es algo muy diferente. El otro día conversábamos también uno de los primeros temas, creo que fue el primer tema que tuvimos acá, de cómo hoy el mundo ya no cree una verdad objetiva. Nosotros como cristianos sí creemos en una verdad objetiva. Entonces, qué importante que nosotros tengamos en cuenta que más allá de lo que cree el mundo, de que la verdad es subjetiva, nosotros tenemos que creer, por ser cristianos, por definición, en una verdad que es objetiva, que es Dios mismo expresado en su palabra, ¿cierto? Claro, claro. Un par de cositas allí. En realidad, el rechazo a palabras como doctrina, como dogma, es fruto, me parece, de la ignorancia. Porque en realidad, todas las personas tenemos creencias, opiniones, y a esas creencias y opiniones les damos valores. Uno puede tener una opinión y le da el valor de que esa opinión es verdad y que me voy a guiar por esta opinión que tengo y voy a vivir de acuerdo a esta opinión. Eso, en un sentido general, es un fundamento, es una doctrina, es un dogma. Claro, normalmente las palabras como doctrina, dogma, es que no solo se refieren como a una opinión particular sobre un asunto particular, sino que incluyen varios asuntos. Esa es la diferencia. Pero todo nace con una primera opinión, llamémosla simple. Pero conforme unimos varias opiniones simples, que son opiniones específicas sobre situaciones específicas, entonces vamos creando como una opinión más amplia. Entonces hay como opiniones pequeñas, que son las particulares específicas, y luego está el conjunto de opiniones, que cuando se relacionan unas con otras, entonces ya formamos algo más amplio. A eso se refiere la palabra doctrina. Ya dije que dogma es sencillamente una doctrina oficial de un determinado grupo. Entonces, esto es para decir que las personas trabajamos en nuestro intelecto, trabajamos con conceptos que creamos, y es a través de ellos que todos vivimos. Entonces, no importa quién es uno, religioso o no, todos trabajamos con nuestros conceptos. De ahí que las personas, por ejemplo, analizando el mundial, ¿verdad?, que estamos en la época del mundial, todos tenemos nuestras creencias y nuestras opiniones en relación al fútbol, en relación a la selección de Costa Rica, en relación a los jugadores, en relación al técnico y en relación a lo que se pudo o no hacer para un resultado diferente, etcétera, etcétera. Y es nada más de escuchar, por ejemplo, a los comentaristas, ¿verdad?, y a todos los que analizan el deporte, para darse cuenta que lo que estamos expresando es algunas cosas que sabemos, otras que creemos, otras que esperamos,
Hay gente bien dogmática en el fútbol, por cierto, ¿verdad? Hay gente que tiene unas opiniones fijas y a partir de ellas comienzan a hacer campaña, ¿verdad? Entonces hablan y repiten y repiten. O sea, eso que sucede en el fútbol es lo mismo que puede suceder en la religión, como es lo mismo que sucede en todas las áreas de la vida del ser humano. Entonces, ponerse a hablar de que la palabra doctrina o la palabra dogma sea algo negativo, eso es totalmente falso. Todos tenemos doctrinas porque todos tenemos ciertas cosas que creemos sobre determinados fenómenos, ¿verdad? En la religión, entonces, es solamente porque, claro, hay personas que rechazan elementos de una determinada religión o rechazan interpretaciones que una determinada religión hace. Entonces, en su rechazo, buscan argumentos aquí y allá para contradecir. Entonces, normalmente atacan conceptos como estos, ¿verdad? O el concepto iglesia, o el concepto enseñanza o doctrina, o el concepto dogma. Con respecto a lo de la verdad absoluta, es interesante que los cristianos entendamos por qué nosotros tenemos ese concepto que se llama verdad y que se llama verdad absoluta. Porque eso nace no del ser humano, eso nace de la primera creencia que los cristianos tenemos. Los cristianos creemos que todo lo que existe en este mundo, llámese universo, y todo lo que está en él, llámese la vida en todas sus formas, todo eso fue creado por Dios. Por lo tanto, el universo, como la vida en general y la vida humana y el ser humano, somos seres contingentes. O sea, la creación es contingente. Contingente quiere decir que existe, pero pudo no haber existido. El universo no existe por necesidad, ni el ser humano. Entonces, quiere decir que todos nosotros, incluido el universo, lo que llamamos naturaleza, como lo que llamamos la vida humana y todo lo que producimos como seres humanos, esto es fruto o es resultado de que hay un ser creador de todo esto que existe. Por lo tanto, el concepto de verdad y de verdad absoluta es idéntico a decir hay un Dios creador de todo esto, porque ese Dios creador sabe por qué creó lo que creó y sabe cómo crear eso, o sabe lo que puso en esa criatura. O sea, no solo tenía un propósito, sino que él supo qué crear y cómo hacerlo. Eso es lo que llamamos naturaleza. Tanto naturaleza en el universo, en la parte física, como la naturaleza del ser humano. Por lo tanto, el ser humano no tiene verdad absoluta. La verdad absoluta es Dios quien la tiene y quien la conoce. El ser humano, habrá que preguntarse en qué medida conoce y puede conocer la verdad y la verdad absoluta. Pero el concepto entonces de absoluto viene para nosotros los cristianos no de que yo soy absoluto, porque yo no puedo ser absoluto. Yo no me hice a mí mismo. Por lo tanto, si yo no me hice a mí mismo, yo no soy el dueño de mí mismo. Pero esta es la primera verdad que nuestra cultura y nuestro mundo actual, con la cultura que ha creado, rechaza. Desde luego, porque cuando uno rechaza al Creador, entonces uno se hace dueño de sí mismo, ¿verdad? Entonces yo digo, yo soy dueño de mí mismo. Yo me independizo de mi Creador y por lo tanto me hago dueño de mí mismo y dueño de mi vida. Entonces yo me convierto en el centro y me convierto en el Dios y digo, yo me hice a mí mismo, ¿ve? Entonces la humanidad puede decir, nosotros nos hicimos a nosotros mismos. Eso es posible. Sin embargo, la creencia cristiana viene de este dato fundamental que está en la Biblia. El dato fundamental con que empieza la Biblia es
En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y a partir de allí comienza a enumerar ejemplos de la creación de Dios, y desde luego el ser humano está incluido en la creación de Dios. Entonces, claro que el cristianismo afirma que existen verdades absolutas, por supuesto. ¿Por qué afirmamos eso? No porque nosotros seamos ignorantes, no. No porque nosotros seamos fanáticos, no. No porque los cristianos seamos dogmáticos, no. Sencillamente es una conclusión lógica de que si hay un ser que cuando no existía nada creó todo lo que existe, ese ser sí sabe, entonces. Ese ser sí puede, entonces. Ese ser sí es sabio, entonces. Ese ser sí es la verdad. Y es lo que afirmamos de Dios, es lo que afirmamos de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Creemos que el creador es absoluto, entonces. No lo creado. Lo creado no es absoluto. El ser humano no es absoluto. Este mundo físico natural no es absoluto. Es más, no creemos ni que sea eterno, ¿verdad? Ha habido filósofos por ahí que creen que la materia es eterna. Sin embargo, los cristianos no creemos que la materia es eterna. Entonces nosotros ni creemos que el universo físico es eterno, ni que el ser humano es eterno. No, no creemos eso. Creemos que Dios es eterno. Dios es la verdad. Él es el fundamento a partir del cual el cristianismo desarrolla su, llamémosla, su cosmovisión. Ahora, al ser Dios, bueno, obviamente eterno, al ser absoluto y al ser Él la verdad, y por otro lado nosotros, que estamos limitados, que no somos absolutos, etc. Y aquí está lo segundo que quería resaltar de lo que decía usted hace un momento. Tenemos la necesidad nosotros de estar estudiando constantemente la doctrina, de estar investigando las doctrinas a la luz de la Biblia, como lo decía usted, y también de estarle dando una nueva expresión a la doctrina, porque por ahí nosotros nos podemos quedar tal vez con la expresión de una doctrina en la expresión del pasado, que tal vez no es tan adecuada en cuanto a expresión, no en cuanto a creencia, para el tiempo presente. Y es que todas las doctrinas se han ido a lo largo de los años reformulando en cuanto a expresión. Obviamente sabemos que la palabra de Dios es verdad y ella no cambia, pero la expresión de esa doctrina obviamente ha tenido un proceso a lo largo del tiempo en cuanto a su expresión. Por ejemplo, el tema de la Trinidad. No fue de la noche a la mañana que se puso ese concepto de Trinidad o ese nombre de Trinidad, sino que a lo largo de los años se fue reformulando ese concepto o esa doctrina, obviamente basado en la Biblia. Porque por ahí yo tengo una creencia, lo creo como una doctrina, y tal vez no viene directamente de la palabra de Dios, sino a mí un día un pastor o un predicador tiene una creencia personal, él me la enseñó a mí como una doctrina y yo la creo y la enseño a otra persona como una doctrina, cuando tal vez no sea una doctrina, simplemente fue una creencia personal de una persona. Sí, bueno, tal vez nos ayude un poco también esta otra analogía que viene del fútbol. Hay algunos países, por ejemplo México, donde los comentaristas, los que salen allí en la televisión haciendo los programas deportivos, dicen que su selección actual ha sido la mejor generación de futbolistas que han tenido, ¿verdad? Entonces, algunos afirman eso, otros lo niegan y mencionan otras generaciones. Entonces, el creer que a nivel futbolístico la generación actual es la mejor, o sea, son mejores futbolistas que las generaciones anteriores, se parece mucho a lo que algunos cristianos piensan con respecto al conocimiento. Entonces, alguien puede decir, la generación del siglo XXI, la generación nuestra, es la generación que conoce la verdad y toda la verdad. Las generaciones anteriores no han conocido la verdad como nosotros la conocemos. Y las futuras generaciones no van a conocer también la verdad como la conocemos nosotros. O sea, solo nosotros la entendemos perfectamente. Claro, claro.
Pero noten cómo la tendencia humana es siempre a pensar que nosotros somos los mejores. Los anteriores son peores a nosotros. Los del futuro como no están, pero nosotros somos los mejores. Esa tendencia humana es una tendencia que está no solo en el fútbol, podría estar en la religión también. Por supuesto, hay mucha gente hoy en día, cristiana o no, pero hablemos dentro del cristianismo, que entonces a nivel del conocimiento de la verdad, dicen, tenemos la verdad. El pasado no nos sirve, nosotros lo que hoy andamos afirmando es lo correcto. Ya eso en sí, ya la analogía que acabo de hacer, ya eso en sí debería ponernos a pensar que si de verdad hay que prestarle atención a este sentimiento, porque parece más bien un sentimiento como que se mete en el ser humano, pero que no es muy respetable, que digamos, que nos creamos mejores que los demás. ¿Será una actitud muy orgullosa? Por supuesto, expresar eso, centrándose en uno mismo, porque para empezar, el conocimiento que tenemos nosotros de las generaciones anteriores es muy poco. Es como pensar, por ejemplo, que la historia, más bien cambio la palabra, que la historiografía, porque la historia es lo que sucede en la realidad, pero la historiografía es lo que se logra registrar en libros, es lo que se logra escribir. Ahí nace la historia nace cuando nace la escritura. Que no siempre es objetiva necesariamente. No solo no es objetiva, sino que jamás será completa. Lo que se logra escribir, que es lo que logramos conocer de generaciones anteriores, es una parte muy pequeña, es como la metáfora del iceberg, ¿verdad? Es muy pequeño lo que vemos comparado con la realidad completa. Entonces, cuando nosotros nos comparamos como generación a la generación, qué sé yo, de la Reforma Protestante del siglo XVI, o a la de la Edad Media, o la de la Iglesia primitiva, o la de Israel en el Antiguo Testamento, nosotros no tenemos idea de lo que estamos comparando. ¿Por qué? Porque no tenemos un conocimiento completo del pasado, no tenemos un conocimiento absoluto ni por la selección, representación de la información, ni desde luego por el tema de la objetividad, que es otro tema, que lo poco que conocemos, habrá que preguntarle qué tan objetivo es lo poco que conocemos del pasado. Entonces, para hacer la aplicación al tema de nosotros los cristianos y cómo ver nuestras creencias, lo que nosotros debemos preguntarnos, y todas las personas deben preguntarse, es ¿de dónde viene nuestro conocimiento y por qué le damos autoridad a esa fuente de dónde viene nuestro conocimiento? O sea que lo que usted piensa, lo que usted cree en cualquier área de la vida, pero aún en religión, ¿de dónde viene? ¿Y por qué cree usted que esa fuente de dónde viene es importante o por qué tiene autoridad? Entonces volvemos al punto. Muchas personas hoy en día en realidad no entienden el cristianismo, ni entienden al cristianismo evangélico, porque no quieren reconocer un hecho fundamental para el cristianismo evangélico, y es que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y le damos autoridad entonces a lo que la Biblia dice. Obviamente este es un punto de partida nada más. Esto es lo que se llama el punto de partida formal, porque luego viene el contenido, lo material. El contenido es cómo leemos y cómo interpretamos la Biblia. Entonces sabemos que allí tenemos que entrar en el diálogo como para debatir juntos sobre el significado de la Biblia. Pero debemos entender por qué es que debatimos sobre el significado de la Biblia. Debatimos porque para nosotros la Biblia es revelación de Dios para la humanidad. Por lo tanto, le damos autoridad, y le damos autoridad absoluta. Claro que sí.
Le damos autoridad absoluta no porque viene de Pablo, no porque viene de Moisés, no. Le damos autoridad absoluta porque creemos que viene de Dios. Ahora, si nosotros estamos equivocados en eso, pues no hay nada más que apechugar, como decimos popularmente. O sea, el que se equivoca en el inicio, se va a equivocar más adelante. Entonces, si estamos equivocados en eso, no hay más que decir mea culpa. Somos culpables. Somos culpables porque estamos equivocados en creer que la Biblia no solo viene de hombres como Pablo y Pedro, sino que viene de Dios también, inspirada por Dios. Y al darle autoridad, entonces, si estamos equivocados, Pablo mismo decía, somos dignos de lástima. Aunque Pablo lo dijo eso cuando estaba hablando de la creencia de la resurrección de los muertos de Cristo Jesús. Él dijo, nosotros creemos que Cristo resucitó de los muertos, nosotros enseñamos que Cristo resucitó de los muertos, y si Cristo no resucitó y nosotros lo creemos y lo andamos enseñando, somos dignos de lástima. Yo les digo, si la Biblia no es la palabra de Dios, no hay duda de que los cristianos evangélicos somos dignos de lástima. Pero en todo caso, ese es el punto donde nos paramos. Ahora, si alguien entonces dice, yo no creo ese punto de partida, pues entonces no tenemos esa fuente de inicio, de arranque básica para el diálogo que queremos entablar. Podemos entablar otros diálogos, desde luego, porque no solo podemos pretender hablar a partir de la Biblia, también podemos pretender hablar de psicología, podemos hablar de filosofía, podemos hablar de antropología, podemos hablar de fútbol, podemos hablar de religiones, podemos hablar de lo que sea. O sea, desde luego que los cristianos evangélicos podemos hablar de cualquier tema, como todas las personas que se aventuran a hablar de cualquier tema también. Ahí cada quien definirá diciendo de dónde está sacando la información que quiere decir. Yo puedo hacer afirmaciones que los ovnis existen y que se han comunicado aquí y allá, pues perfecto, podemos entrarle a ese diálogo en cualquier momento, y cada quien dirá de dónde está sacando su testimonio, su conocimiento, su información, etcétera, etcétera. Pero cuando venimos al tema de la religión, el cristiano evangélico dice, no, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y si vamos a hablar a partir de allí, entonces sí, venimos al tema interpretativo, ¿verdad? Leamos la Biblia, traigamos las herramientas necesarias para su lectura, su interpretación, y vamos a sacar las conclusiones. Y además el cristiano evangélico vive, trata de vivir, quiere vivir de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Muy bien, entonces dialoguemos, estudiemos y expresemos la doctrina de la salvación. Todo lo anterior sirva solamente como introducción, bastante general, ¿verdad? Pero muy, muy importante. Creo que era muy necesario tocar esos temas que de alguna forma los hemos venido tocando durante todo este tiempo en los programas, pero es bueno recordar algunos conceptos tan importantes. Sadrach, ¿qué significa o qué quiere decir el término salvación? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que la Biblia no usa el término de la salvación como de una manera única, digamos, sino que lo que debemos entender es que la Biblia alude a la salvación de muchísimas maneras. O sea, es multiforme esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Israel es liberado de la esclavitud de Egipto, Dios está allí salvando a Israel. Pero este es un pueblo, ¿verdad? Es un grupo de familias, tal vez hasta clanes, tribus, que no son los únicos, pero es un grupo identificable de descendientes de Abraham que están esclavos en Egipto. Entonces, liberarlos de la esclavitud de Egipto, que ya no sean más
trabajadores forzados, ¿verdad?, en Egipto, y que anden de manera independiente peregrinando por el desierto, o que se establezcan en otra tierra como Canaán, eso es salvación. Pero vean entonces la metáfora acá de liberación. De la esclavitud. De la esclavitud, y que además es algo muy, muy literal, digamos, en el sentido de que está involucrando entonces todas las dimensiones de las personas, de las familias y de la comunidad. Yéndonos más atrás, en el tiempo de Noé, salvación es que viene un diluvio, o sea, viene una amenaza natural, que en las regiones donde llueve mucho, en las regiones de huracanes entenderán esto, en donde hay una amenaza natural, o puede ser donde hay volcanes y hay erupciones, etc. Es decir, hay una amenaza, hay una inundación, ese es el diluvio, y hay una familia de 8 personas que es salvada de la muerte en el diluvio. Eso es salvación. Y así podemos seguir cuando la Biblia dice que el ser humano está muerto y que Dios viene a dar vida. Bueno, eso es salvación. Y que es esclavo y Dios le da libertad. Que es esclavo y que lo libera. Que es ciego y que le da vista. Todas estas son metáforas de la salvación, porque todas apuntan a una necesidad en el ser humano y a una solución, o sea, a resolver el problema de la necesidad humana. Entonces, salvación es un concepto, digamos que hay dos maneras de decirlo. Uno, o que es un concepto como multiforme, o tal vez en realidad la salvación es una, pero se le llega a través de diferentes metáforas, aunque el concepto de salvación sea una. Entonces, también va a depender de qué aspecto del ser humano estamos considerando, porque si hablamos entonces de la vida humana, la salvación es preservar la vida humana, que es el caso del diluvio, preservar la vida humana, porque hay algo amenazando la destrucción del ser humano. Entonces, una enfermedad, vencer la enfermedad trayendo la sanidad, entonces eso es salvación. ¿Por qué? Porque estamos considerando al ser humano en su vida física. Pero cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, o cuando Jesús dice, el que come mi carne, el que come el pan que yo le voy a dar, no tendrá hambre jamás. Entonces seguramente ya no está hablando allí de la parte física del ser humano. No está hablando seguramente ya del alimento material del ser humano. ¿Por qué? Pues porque es parte de la naturaleza humana comer varias veces al día, ¿verdad? Entonces Jesús no apunta hacia eso, sino que ya está apuntando a otra dimensión del ser humano. Por eso digo entonces que el concepto de salvación habrá que relacionarlo con todas las dimensiones del ser humano, y a veces las personas pueden hablar de salvación solo refiriéndose a un aspecto de la dimensión del ser humano, porque luego viene el concepto, un concepto central en la Biblia, de seguro, el concepto central cuando el ángel le dice a José, en el anuncio que le está diciendo que María está embarazada, pero que no tema, ¿verdad? Que el embarazo de María es obra del Espíritu Santo. Le dice, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ya aquí sí venimos a otra cosa, porque aquí dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Otra dimensión, entonces. Vean que ya no estamos hablando de la sanidad física, ya no estamos hablando de preservar la vida humana ante un diluvio que viene amenazando a la humanidad. Ni la libertad de la esclavitud física. No, ni siquiera estamos hablando, por lo menos no
no parece que estemos hablando el lenguaje, o no de manera directa, con aquello de que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No, aquí dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. A esto es lo que yo me refiero, que en la Biblia la salvación es presentada a través de muchas metáforas, porque el ser humano es un ser multidimensional. El ser humano no es unidimensional. Y para que aprendamos entonces que la salvación es integral, que la salvación incluye la totalidad, entonces es que vienen todas estas dimensiones o metáforas apuntando a diferentes dimensiones. Porque de acuerdo a la Biblia, por ejemplo en Romanos 8, el apóstol Pablo hasta incluye a la creación, refiriéndose a lo natural, la creación física, no la creación propiamente humana, la incluye dentro de la salvación que Dios traerá un día. Salvación futura. Lo que llamamos esa salvación futura también incluye a la creación. Dice que gime junto con los seres humanos, los hijos de Dios, dice, y habla de liberación, esperando su liberación. Entonces sí, liberación, sanidad, pasar de muerte a vida, inclusive hasta ser trasladado de un reino a otro reino. Esto también lo dice la Biblia de la salvación. Colosenses 1:13 lo dice, ¿cierto? Trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, hablar de la salvación es hablar del mensaje total de la Biblia. No es hablar de un versículo de la Biblia. No es hablar de un pasaje de la Biblia. Es hablar del mensaje total de la Biblia. Porque la Biblia, su tema central y su historia central es el tema de la salvación, y su historia central es la historia de la salvación. Ahora, cuando hablamos de la salvación y siendo más específico el tema de la salvación del alma, ¿verdad? No la parte física necesariamente, como usted lo estaba explicando, sino del alma, no es una doctrina, no es una enseñanza exclusiva del Nuevo Testamento, sino que a lo largo de toda la palabra de Dios encontramos la doctrina de la salvación. Incluso Dios, desde el principio de la humanidad, desde que el ser humano peca, bueno, Adán y Eva, para ser más específico, Dios ha procurado la salvación del hombre. Inclusive podemos ir un poco más atrás, porque Pablo dice en Efesios capítulo 1 que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Quiere decir que el tema de la salvación no es algo solamente del Nuevo Testamento, sino que es incluso antes de la creación del ser humano. O sea, es un tema soberanamente importante para Dios, ¿no? Que es esa verdad absoluta. Sí, permitime decir algo allí. Yo no usaría la frase que vos estás usando como de salvación del alma, ¿verdad? Yo creo que debemos entender de dónde nace el problema fundamental del ser humano, y entender entonces, vamos a decir, la metáfora central o la enseñanza central de la salvación. El problema del ser humano se puede decir que está muerto espiritualmente. Uno puede decir que el problema del ser humano es el pecado. Uno puede decir que el problema del ser humano, qué sé yo, es que está perdido. Todas son cosas que la Biblia dice. Pero me parece a mí que aunque está incluido en todo eso, hay otro aspecto que no hemos dicho todavía. El problema fundamental del ser humano es su rebelión en contra de Dios. Ese es el problema fundamental del ser humano. O sea que cuando vamos a poner la palabra pecado, en otras palabras, creo que debe ser llamado el pecado rebelión de la criatura en contra
de su Creador. ¿Será esa la raíz del pecado del ser humano? La rebelión. Ese es el pecado. Ese es el pecado. Y eso es exactamente lo que estoy diciendo. Es más, creo que esto es lo que exactamente dice Romanos 1:18 al 31. Que la criatura no reconoce a su Creador. Eso es rebelión. Ahora, ¿por qué estoy trayendo a colación esta terminología? Porque rebelión no es algo que podamos asociar al cuerpo y decir, mi cuerpo es rebelde, ¿verdad? Ya de por sí la palabra apunta a una facultad en el ser humano. ¿A qué facultad en el ser humano apunta la palabra rebelión? No apunta a la facultad del ver para decir, estoy ciego y voy a ver. Es más, ni siquiera apunta a la mente en el sentido de conocimiento y decir, mi problema es que soy ignorante, necesito que Dios me dé el conocimiento y la sabiduría. No apunta hacia eso. La palabra rebelión apunta a esa facultad del ser humano que se llama la voluntad. Ese es el punto. La voluntad en el ser humano es la facultad que tenemos los seres humanos, que somos libres y con nuestra voluntad decidimos. Y el ser humano, con su voluntad libre, ha decidido en contra de Dios. Eso es rebelión. Ese es el pecado. Y claro que hay muchos pecados. Entonces, decir que esta es la raíz del pecado, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué otra cosa va a enseñar Génesis 3 si no es esto? Génesis 3 enseña que había una voluntad de Dios que dijo, coman de todos los árboles menos de este. El ser humano decidió comer del árbol prohibido. Entonces, eso es lo que se llama rebelión y eso es lo que se llama la caída, la terminología que usamos en el cristianismo, que es que el ser humano pasa de un estado a otro. Entonces, la rebelión es el problema fundamental del ser humano y la salvación es arreglar ese problema. La rebelión, entonces, como dice Romanos 1:18, la rebelión aleja a la persona de Dios. Es una separación. Claro, la separación, por supuesto. Dice Pablo, ¿verdad? Hay una enemistad entre el ser humano y Dios, por supuesto, si es un ser humano rebelde. Entonces, la salvación es acercar a Dios al ser humano y el ser humano a Dios. Entonces, por eso Dios, cuando se acerca a Abraham, es Dios el que se acerca. Luego Dios se acerca al pueblo de Israel a través de Moisés y lo libera. Dios se acerca. Y cuando Dios se acerca, Dios le dice a Moisés, Moisés, constrúyete una tienda. Y en esa tienda van a hacer lo siguiente. Van a hacer un sacrificio de un cordero. Y a través de que ustedes hagan la tienda como yo les digo, y que ustedes practiquen estos sacrificios como yo se los digo, a través de eso vamos a tener una cercanía entre ustedes y yo. Por eso va a haber un sacerdote que será representante mío y representante del pueblo, un mediador, para que haga los oficios en esa tienda, en ese tabernáculo, posteriormente en ese templo. ¿Por qué? Porque el problema fundamental que yo tengo con ustedes y ustedes conmigo es la separación que hay entre nosotros por la rebeldía de ustedes. Entonces vamos a arreglar el problema de la rebelión
del ser humano, que se ha olvidado de Dios, ha abandonado a Dios, ha negado a Dios, ha maldecido a Dios, ha menospreciado a Dios, ha difamado a Dios. El ser humano le ha dado la espalda a Dios su creador. Entonces, ¿qué necesita un ser humano rebelde? Y esta es la salvación. ¿Qué necesita un ser humano rebelde? Necesita dos cosas. Necesita perdón porque ofendió, y necesita transformación porque hay un corazón rebelde allí. Entonces necesita transformación. Y que está manchado por el pecado, que está afectado por el pecado. Claro, esa es otra metáfora. Manchado, afectado, por supuesto. Pero entonces, Hechos 2:38, que luego que Pedro se da todo aquel mensaje, le preguntan a Pedro: varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Entonces viene Pedro y les dice: arrepentíos, arrepiéntanse cada uno de vosotros, porque ellos preguntaron qué debemos hacer. Arrepiéntanse cada uno de vosotros para perdón de pecados. ¿Por qué? ¿Qué necesita el ser humano rebelde? Perdón. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la transformación. La presencia del Espíritu Santo. Claro, la obra del Espíritu Santo en el ser humano para convertirlo de un rebelde a un hijo. A un hijo que ama a su padre y no un hijo que aborrece a su padre. La humanidad que no conoce a Dios aborrece a Dios. Por otro lado, hay mucha humanidad que le da pleitesía a Dios de labios nada más. Porque hay mucha gente hoy en día que habla de Dios y habla de religión. Y habla de salvación. Pero que ni sabe lo que habla. ¿Por qué? Porque saber lo que se habla es saber la historia de la salvación de Dios. Y lo que le tomó a Dios restaurar a un ser humano rebelde, restaurarlo a su condición de hijo de Dios. Eso lo comenzó a hacer Dios con Abraham desde Génesis 12 y lo cumple en Jesucristo, la simiente de Abraham. En Cristo, la humanidad rebelde recibe el perdón que necesita porque es culpable, y en Cristo la humanidad recibe al Espíritu Santo, que es el don de Dios, para transformar un corazón rebelde en un corazón que ame a Dios. O sea, una persona que ame a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Muy bien, quiero seguir profundizando un poquito más en el término, el significado del término de salvación. Tengo tres definiciones de tres diccionarios teológicos que me gustaría pues leerlos para analizarlos un poquito, y así de paso le pregunto al técnico cuántos minutos nos quedan del programa porque comenzamos a destiempo. Muy bien, quiero leer del Diccionario Teológico Ilustrado. Hablando del término salvación, dice: a nivel teológico expresa la provisión de Dios para remediar la condición del ser humano perdido por el pecado. Ya usted habló un poquito más de eso, pero tal vez destacar la provisión de Dios para remediar la condición del ser humano. O sea, quiere decir entonces que la salvación, y eso vamos a hablarlo más adelante también, que la salvación no es solamente el perdón de pecados, sino una restauración entera del ser humano, de la persona que está recibiendo esa salvación. O sea, no es solamente, sí, Dios me perdonó mi pecado, y espiritual, moralmente, psicológicamente yo no tengo ninguna afectación, sino que la salvación sí tiene una afectación en el ser moral, psicológico y emocional. Claro, si eso todos lo sabemos y es parte de la vida cotidiana. Cuando nosotros nos ofendemos los unos a los otros,
y se nos pide perdón, uno perdona y uno espera que no se vuelva a cometer la falta. Por supuesto. De ahí que si Dios perdona a la humanidad, como hay personas que sin conocer la historia bíblica de la salvación, entonces, como saben que Jesucristo murió por toda la humanidad para otorgar perdón a la humanidad, entonces dicen, bueno, ¿por qué Dios no los perdona a todos? O dicen, ya estamos todos perdonados. Salvación universal, como se llama ese concepto. O perdón universal. Déjenme decirles que el perdón es universal y está ofrecido universalmente. Lo que pasa es que el perdón es media salvación nada más. O sea, no es salvación. Algo que es a medias no es. Eso es lo que hay que saber. Ahora, el lenguaje puede engañarnos, pero no. La salvación es el perdón y la transformación. Entonces, por supuesto que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es el perdón de la humanidad. Potencialmente, todo ser humano está reconciliado con Dios. Pero Dios no ha dicho en ningún momento que eso es la salvación. Eso es una parte de la salvación. Un aspecto de la salvación. ¿Y qué del otro? El otro se llama la transformación del ser humano rebelde. Esa criatura rebelde. Convertirla en un hijo y no en un enemigo. ¿Cómo Dios transforma a un ser humano que es libre en su voluntad, que es libre en su pensamiento, que vive la vida con los recursos, la vitalidad, los dones naturales que Dios le ha dado? O sea, nosotros, seres humanos, ¿cómo un ser humano es formado y transformado? Entonces aquí tendríamos que ir a la antropología correcta. ¿Quiénes somos los seres humanos? ¿Cómo es que los seres humanos somos lo que somos? Bueno, uno, a través del tiempo. El ser humano es un ser que vive en el tiempo y que necesita el tiempo para desarrollar cualquier cosa. Desarrollar su cuerpo, desarrollar las habilidades físicas como las mentales e intelectuales y las habilidades afectivas. O sea que en el ser humano nada sucede de un día para otro. Por lo tanto, la salvación de Dios es algo que llega al ser humano, y claro que comienza, porque comienza con una fe, con una decisión, con una aceptación, con un creer, pero en realidad es algo que tiene que vivirse. Si es un segundo, es un segundo. Si es un minuto, pero puede ser días, meses y años que tenemos que vivir y hacer la realidad de Dios aquí. ¿Cuál? La realidad del perdón y la realidad de la transformación. Y que no quepa duda que para eso Dios ha derramado su Espíritu Santo, para que las personas seamos diferentes y no seamos los mismos rebeldes, enemigos de Dios, ignorantes, esclavos, etc. Podríamos seguir y seguir. Pero digo entonces que hay que fijarse en la antropología que estamos usando de base. Porque el que cree que la salvación es algo que ocurre en media hora y que una persona dice yo creo, y que entonces esa persona es salva y tiene salvación y vive salvación, esos son conceptos equivocados. No es eso lo que la Biblia enseña con lo que enseña. El ser humano es un ser que fue diseñado por Dios y que nosotros, claro que podemos aprender algo hoy en la tarde, algo fundamental, pero para que sea fundamental hay que darle una continuidad. Todo en la vida es proceso a través del tiempo y es esfuerzo,
disciplina y trabajo. Otra cosa no se puede esperar. Bueno, esto es lo mismo que andan diciendo los analistas del fútbol, ¿verdad? Que se requiere un proceso, dice, de 4 años bien trabajado para llegar al mundial. O sea, un futbolista no se hace de un día para otro, desde luego. Si eso es en el fútbol, es igual en la vida cristiana, porque lo que estamos hablando es de quiénes somos los seres humanos, de la naturaleza humana, cómo funcionamos, cómo hacemos las cosas, cómo llegamos a los objetivos que nos hemos planteado, solamente a través del tiempo, del esfuerzo, del trabajo, del estudio, de la perseverancia. Eso es la salvación. El nuevo diccionario bíblico ilustrado dice, hablando igual de la salvación, ¿verdad? El término dice, basada sobre el hecho de que el hombre, totalmente arruinado por la caída, ahora conversamos de eso, y por ello mismo destinado a la muerte y a la perdición eternas, tiene necesidad de ser rescatado y salvado. Usted también ya habló de esto, y quiero destacar esta parte, mediante la intervención de un Salvador divino. O sea, la salvación tiene que venir de Dios necesariamente. La salvación no puede ser obtenida por el hombre, la salvación no es inventada por el ser humano, y tiene que sí o sí venir de un ser humano que tiene que ser Dios, porque un ser humano limitado que no tiene la verdad absoluta, como lo dijimos al principio, no puede salvar a otro ser humano limitado. Por lo tanto, ese Jesús, aparte de haber sido hombre, sí o sí tenía que haber sido Dios, para que la salvación realmente fuera algo real. Aprovecho esa definición de salvación para recordar lo que comentábamos al principio. Desde luego que los libros, sean diccionarios, sean teologías sistemáticas, sean teologías históricas, desde luego que los libros van a recordar terminología, ideas, argumentos, conclusiones a que los cristianos han llegado en generaciones anteriores. Pero yo llamo la atención al hecho de que hoy en día podemos decir lo mismo con otras palabras. O sea que el cristiano no debe tener temor a hablar una palabra diferente, tratando de comunicar lo mismo. Mira lo que hablamos ahora. Es lo que cada generación debe hacer. Por eso digo, aprovecho eso para hacer la aplicación. Yo más bien, motivado por lo que leíste, les propondría el siguiente ejercicio mental. Digamos que nosotros no sabemos nada de la Biblia ni nada de cristianismo, digamos. Como quien dice, tratando de poner la mente en blanco, pero solo acordándonos de nuestra experiencia de vida, de lo que hemos visto, oído y aprendido de nosotros, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro país y de los demás países. Sobre todo hoy, donde información no es el problema, tenemos toda la información que necesitamos y más, y entonces tenemos, vamos a decir, como un conocimiento del mundo global, ¿verdad? Esa aldea global, no solo la local, sino ya lo que se llama, ¿cuál es la palabra para eso? Sí, pero la que se anda usando ahora, bueno, ya estamos interconectados, la globalización es la que andaba buscando, ya estamos interconectados, o sea, sabemos mucho. Si yo dijera, podemos hacernos la pregunta, ¿hay algo malo en el ser humano o todo está bueno en el ser humano? Olvidémonos de la Biblia, olvidémonos de religión, olvidémonos de todo. Y claro, esto va a depender de la experiencia suya. La experiencia mía de 55 años puede ser diferente a la tuya, que estás más joven, otro más joven que vos, de 25 años, de 20, de 15, el niño. O sea, cada quien se va a acercar a la pregunta con su trasfondo personal, estudios, etcétera, todo eso. ¿Qué malo vemos en el mundo? ¿Qué malo veo en mí? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Hay algo malo? ¿Hay algo defectuoso? ¿O soy yo una persona perfecta, completa,
O sea, ¿cómo me veo a mí mismo y cómo veo a los demás? Bueno, déjenme decirles que nosotros al ver la humanidad deberíamos asustarnos. Al vernos nosotros, la humanidad, deberíamos asustarnos. Y se me va el tiempo enumerando cosas como ejemplo, desde aquí de Costa Rica. Por ejemplo, si hablamos de pobreza y riqueza, si hablamos de acceso a salud y a medios de salud, educación, si hablamos, bueno, no tenemos que salir de esta época mundialista. ¿Qué dicen las noticias? Que en cada partido de fútbol de Costa Rica se duplicaron las llamadas denunciando violencia doméstica. Se duplicaron en cada partido, o sea, en las 2 horas, se duplicaron las llamadas de emergencia reportando violencia doméstica. Todo eso que se ha dicho del fútbol a nivel nacional e internacional, a mí me lleva a concluir más bien que hay algo mal en el ser humano, no en el fútbol, en el ser humano, por todos esos comentarios, todos los análisis, todas las conclusiones. Esto es para decir, aquí hay algo mal, y no mal en los futbolistas, no mal en el técnico, mal en nosotros los seres humanos. ¿Cómo vemos el fútbol? ¿Cómo lo apreciamos? ¿Cómo lo seguimos? Lo que decimos, lo que pensamos. Esto es una locura. Que personas digan que andaban amenazando al técnico y a la familia del técnico. O sea, si nos ponemos serios, es para asustarnos los unos a los otros. De que hay algo mal en mí, hay algo defectuoso en mí. Entonces, y si usted revisa la historia, lo que llevamos del siglo XXI, parte del siglo XX, esta humanidad, si nos salimos o pensar en lo que sucede en Nicaragua o pensar aquí, allá, o sea, me cansaría de enumerar lo que las noticias nos traen. ¿Por qué les digo que pensemos en esto? Porque tal vez usted oye la palabra pecado y usted dice, ¿qué es eso? ¿Qué es pecado? Por eso yo creo que la mejor palabra que debemos usar, muy central, que es bíblica, es que el ser humano, en su voluntad, se ha independizado de Dios, lo cual quiere decir que es una rebelión. ¿Por qué? Porque Dios no estaba independizando al ser humano. El ser humano se rebela contra Dios y dice, no tengo Dios, no tengo creador. Entonces, a partir de allí, nosotros los seres humanos andamos a tientas, andamos perdidos. Y como somos criatura, entonces no tenemos la respuesta, o sea, no tenemos la verdad absoluta en nosotros. No tenemos ni la verdad absoluta ni el poder absoluto. Entonces nosotros somos esos seres finitos, esos seres débiles, transitorios, y aquí y somos lo que todos sabemos. Si usted piensa astronómicamente en el universo, entonces ¿qué nos dicen los números? Y hasta hemos visto fotos, creo, en el Facebook, aquello. Dice, nosotros somos un puntito, esto es usted en este universo. Piensen en esas imágenes que traen esas leyendas. Este es usted, el que se cree el dueño del mundo y el más importante del mundo, ¿verdad? O como se decía hace años, ¿verdad? Lo de la última Coca-Cola en el desierto. Nosotros los seres humanos, al ser criaturas, nosotros no podemos tener la verdad absoluta, ni el poder absoluto, ni el conocimiento absoluto, ni el control absoluto de nuestras vidas, ni la vida de los demás. Pero cuando nos comportamos como que sí lo tuviéramos, entonces hacemos de este mundo lo que hemos hecho. Hacemos de nuestra vida lo que hemos hecho, hacemos de nuestra familia lo que hemos hecho. Pero la salvación de Dios es revertir ese proceso.
Esa es la salvación. Revertir ese proceso en todas las áreas de nuestra vida, del conocimiento, de la voluntad, de la ética, de lo afectivo, de lo espiritual, de lo físico, de lo social, de lo comunitario. Es revertir ese proceso, porque estamos en problemas serios. Aquí mismo en Costa Rica estamos en problemas serios. Ya la gente no sabe hablar, ya la gente no sabe comunicarse, si no es ofendiendo, si no es maltratando, si no es hiriendo. O sea, andamos agarrando cosas parciales, ¿verdad? Ejemplo aquí, ejemplo allá, solamente con el fin de sostener nuestra posición, nuestra ideología, nuestra creencia, nuestra opinión, y andamos peleándonos entre nosotros mismos. Me refiero nosotros, la sociedad costarricense. Debemos de dejar eso, desde luego. Pero ¿cómo se revierte eso? Entonces aquí es donde vienen las diferentes soluciones. Que alguien puede decir, sí, bueno, necesitamos mejorar la educación, dirá uno. Otro dirá, no, ocupamos mejores leyes, ocupamos que todos los derechos humanos se transformen en leyes nacionales, y que las leyes y los reglamentos de las instituciones públicas, y que haya leyes que condenen esto, que condenen lo otro. Reducir la pobreza. Todo eso habrá que hacerlo, ¿verdad? Y estoy pensando en la frase de Jesús que dijo, todo eso había que hacerlo, pero no había que dejar de hacer esto otro. Y sí, por supuesto que vivir en sociedad, en esta época histórica que nos ha tocado vivir, fácil no es ni será. Pero el mensaje que nosotros traemos, que creemos que es el mensaje de la Biblia, es que el problema fundamental del ser humano no son todos esos que el ser humano menciona, anuncia y ve. Que el problema central del ser humano está expresado en la Biblia, que es palabra de Dios, revelación de Dios. Y eso es lo que tratamos de repetir, que el problema del ser humano es ese de rebelión. El problema del ser humano es el del hijo pródigo, ya que también esta parábola creo que ha entrado en el imaginario cultural de la mayoría de nosotros. El problema del ser humano es que somos hijos pródigos, que hemos dejado la casa de nuestro padre por propia voluntad, y hemos despilfarrado, hemos menospreciado a nuestro padre, deshonrado a nuestro padre, hemos administrado mal sus bienes, y estamos en la condición en que estamos. Y yo les digo una cosa, si a usted no le gusta la condición en que usted está y la condición en que está esta sociedad, lo que hay que hacer es lo que hizo el hijo pródigo: entrar en conciencia o hacer conciencia y reconocer. He pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Entrar en razón y volver a la casa de nuestro Padre. Para volver a la casa de nuestro Padre, el camino es Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer el día de hoy, y eso es central. Y a partir de allí queda vivir, queda hacer el trabajo, por supuesto. No estamos diciendo que esto soluciona todo. Esos que predican un cristianismo, un evangelio de solución de problemas, eso es un error. La Biblia y el mensaje de la Biblia no es así. El mensaje de la Biblia, creo que lo he resumido, pero luego toca comenzar a hacer el trabajo en mí, el trabajo día a día, el trabajo en mi familia, el trabajo en mi comunidad, en mi lugar de trabajo, de estudio, en la sociedad, en la política, en la educación, en la salud, en la economía. En todo eso hay que ir a hacer el trabajo. En las relaciones entre nosotros hay que hacer el trabajo, pero por aquí se comienza. Sadrak, muchas gracias. Tenemos que terminar, el tiempo nos ha ganado una vez más. Por supuesto que no hemos terminado de hablar de ese tema de la doctrina de la salvación. Comenzando el próximo mes vamos a continuar hablando de ese tema. Creo que hay muchas cosas por hablar.
Hoy simplemente fue una pequeña introducción al tema y bueno, los invitamos para la próxima semana que tenemos otro tema también aquí en Diálogos y muchísimas gracias por habernos acompañado, Sadrac, muchas gracias. Y tal vez sería bueno mencionar los eventos que hay, yo no me lo sé, pero si Eduardo me dice qué eventos tenemos, ¿no es cierto que hay unas conferencias de apologética los viernes en la noche? ¿Es? Viernes a las 6:30. ¿Y se comienza ya esta semana? Esta semana comenzamos. Este viernes a las 6:30 tenemos conferencia de apologética y varios viernes seguidos, 3 o 4, ¿cuántos viernes seguidos? 3 viernes seguidos a partir de este viernes a las 6:30. Aprendiendo a dar razón de mi fe. Aprendiendo a dar razón de mi fe es el tema para este viernes. El costo a las 6:30. 2.500 colones nada más, ni el parqueo paga eso, ¿verdad? Totalmente accesible para todos, vale menos que un Big Mac, ¿verdad? Así que todos están invitados para este viernes a las 6:30 y los otros 2 viernes también. Entonces pueden entrar a nuestra página de Facebook de CEPA, Seminario de CEPA, para tener allí la información. O en mi muro también creo que puse esa información, el muro de Sadrac Mesa. Gracias, es una gran bendición hablar de esto y compartir con ustedes. Agradezco a Marco también por estar siempre acá participando. Eduardo Rowe es nuestro técnico, ¿verdad? Es el responsable de todo esto. Para bien o para mal, Eduardo Rowe recibe los créditos y también los débitos. El pago es con él, ¿verdad? Por el cobro. Gracias, bendiciones. Okay. Vale que lo estábamos grabando, hoy estuvo fatal la señal. Sí, a mí se me... Igual ahorita que sube ya carga bien, pero sí no se estaba escuchando nada bien. En serio. Estoy orinando antes de que comenzamos. Porque en una casi me levanto. Pero no sé por qué hoy estuvo tan mal. Vale que lo que voy a hacer, igual ya puse ahí para detener esto.